¿Cómo están, hermanos? Gusto de saludarles en este día lunes 14 de septiembre. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección otro día más. Agradecemos a Dios que nos permite llegar hasta su hogar o tal vez hasta su vehículo mientras maneja con este estudio de la lección de escuela sabática. Mi hermano Arturo Rentería me acompaña nuevamente este día. ¿Cómo está, mi hermano? Pastor, un saludo. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y hermanos, ha sido un deleite, ¿verdad?, comenzar esta lección con el pastor y tratando de desarrollarla con él también, pero a la vez aprendiendo cada día, ¿verdad?, lecciones. Creo que hoy también no va a ser la excepción. Hoy aprenderemos una maravillosa lección para nosotros también. Y pues vamos a buscar a Dios. Amén. En oración. Padre Celestial, suya, Señor, es nuestra mente, suya es nuestra voz. Señor, nuestras cuerdas vocales están aquí para que podamos presentar su palabra ante los hermanos. Quisiéramos que nos purifique de todo mal y nos limpie, y que podamos, Señor, presentar su palabra con denuedo. Ayúdenos, Padre, que su Espíritu Santo esté con nosotros en este momento, y que cada uno podamos discernir la palabra que usted quiere que aprendamos hoy. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Creciendo en gracia. Y es que Jacob, ante aquella prueba tremenda por la cual está pasando, según vimos ayer, ante la supuesta muerte de su hijo José, que fue lo que le hicieron creer sus otros hijos, nosotros miramos que de verdad solo la gracia del Señor podía sostener a Jacob. Y es que, hermano Arturo, ¿cómo se había desarrollado el carácter de Jacob desde su agonizante noche de oración por sí mismo y por su familia en Betel? Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Salmos 92. Salmos 92, los versículos 12 al 15. Salmos 92, 12 al 15. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Esta palabra, hermanos, nos ilustra, ¿verdad?, de que la vida de Jacob fue más floreciente, fue más victoriosa, y pues aquí nos muestra, ¿verdad?, la necesidad que hay también en nosotros en cuanto a ser como aquella parte que dice: crecerán como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. Mire qué bonito que una persona justa no solamente florece como la palmera, sino que dice que aún en la vejez fructifica. Aún en la vejez fructificarán, dice, estarán vigorosos y verdes. Y nosotros vemos entonces que Jacob, a esta altura de la vida, a estos años que ya tiene hoy, pues no cabe duda de que ha crecido, no cabe duda que su carácter se ha desarrollado al punto de que pues Dios lo fortalece, Dios está con él. Y la prueba esta que está pues ahora enfrentando con la supuesta muerte de su hijo José, hermanos, no tengo duda de que Dios lo está ayudando, Dios lo está fortaleciendo. Prácticamente él está ahora pues siendo sostenido por el Señor. Sin duda, Jacob, a lo largo de los años, después de aquella noche en la cual estuvo allí orando ante su padre allá en Betel, ha crecido tanto que puede ahora
soportar las pruebas, puede ahora enfrentar el dolor. Y veamos cómo el don profético, hermano Arturo, nos cuenta de cómo realmente aquella noche, allá en el valle de Jaboc, en alguna forma le ayudó para fortalecerse en la oración y sin duda pues así soportar ahora lo que sus hijos le están contando. Así es, el don profético nos habla aquí en Patriarcas y Profetas 208, dice: Jacob había escogido la herencia de la fe, había tratado de lograrla mediante la astucia, la traición y el engaño. Pero Dios permitió que su pecado produjera su corrección. Sin embargo, a través de todas las experiencias amargas de sus años posteriores, o sea, los finales, Jacob no se desvió nunca de su propósito y ni renunció a su elección. Había comprendido que al valerse de la habilidad y la astucia humana para conseguir la bendición, había obrado contra Dios. De aquella lucha nocturna al lado de Jacob, Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo omnipotente, y en la prueba y la aflicción se sometía humildemente a la voluntad de Dios. Los elementos más bajos de su carácter habían sido consumidos en la horneza, y el oro verdadero se purificó hasta que la fe de Abraham, de Isaac, apareció en Jacob con toda nitidez. Qué tremenda cita, qué impactante, hermanos. El proceso de este patriarca en su caminar no fue fácil, pero el Señor tuvo a bien, y Jacob, que en sus últimos años de vida fuera más que victorioso. Y me impresiona aquí la parte que dice que Dios permitió que su pecado produjera su corrección. Y también hay una impresión acá abajo, dice: la confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. Yo no sé, hermano, hermana, si tú después de una prueba que por la gracia de Dios la has superado, has visto cómo el Señor te ha hecho madurar y enfrentar la vida de una manera pues más humilde, de una manera con un carácter pues más semejante al del Señor. No sé hasta qué punto, hermano, tú has visto que pues saliste como el oro que sale del horno, es decir, pues purificado por aquella prueba. Debemos de entender el propósito, hermanos, de las pruebas. Debemos comprender qué quiere Dios que nosotros entendamos, o por qué Dios permite que pasemos por ellas. Miren, aquí dice que los elementos más bajos del carácter de Jacob fueron consumidos en la hornaza. En otras palabras, Jacob había sido, hermanos, sometido al fuego de la prueba, hasta el punto de que el oro verdadero, dice, se purificó, y la fe de Abraham y de Isaac aparecieron en él de una manera nítida. Hermanos, eso es lo que hace la gracia del Señor. Nos permite muchas veces que pasemos por acá, o por este otro lado, o por circunstancias que solo buscan
hermanos, que esto impuro que nosotros pues podamos tener se purifique. Así vemos que Jacob, ahora su carácter, después de aquella noche, después de aquella agonía, después de estar allá orando por su familia en Betel, ahora él pues está más preparado para las pruebas. Y pastor, y si no fuese así, si el Señor no pasase por ahí, no nos pasase, ¿verdad? En realidad, pues nunca miraríamos los defectos de carácter y nunca serían transformados. Exacto. En este caso, el de Jacob era, ¿verdad? Eso que hizo, ¿verdad? Que ese engaño que hizo. Entonces, el de nosotros, hermanos, ¿cuál será? No dudemos que si oramos en oración al Señor y le suplicamos que nos ayude a cambiar, no se nos olvide que no va a ser para nada fácil, pero no imposible para Dios. Y el propósito, ¿verdad? Como dice el pastor acá abajo, la lectura final es, en este caso, que reflejemos el carácter de Cristo. Así es, así es. A veces nosotros tenemos ciertas mañas que hemos heredado y hemos también adquirido algunas veces, y pues llevamos a veces el nombre de cristianos, pero somos así medio cristianos. Y pues de repente como que el Señor viene y nos da un poquito así, ¿verdad? Despiértate, muchacho, porque no estás bien, y nos hace pasar por ciertas cosas, y gracias a Dios despertamos. Me recuerdo aquella vez cuando usted me comentó de aquel accidente con aquella troca, cómo usted comprendió cómo Dios lo libró allí y hizo un análisis de su vida, y usted me contaba cómo a partir de allí como que volvió en sí y retomó con más ganas las cosas de Dios. Siempre el Señor algunas veces permite que pasemos por ciertas cosas porque quiere que nosotros entendamos. Hermanos, hermanas, yo no sé, mire, si usted en este momento está pasando por una prueba, o yo no sé si va a pasar una más adelante, pero entienda el propósito. Entienda, hermano, que Dios está permitiendo eso para que usted, todas sus escorias, todas sus cosas que tiene todavía malas, hermanos, se purifiquen esas cosas y se pueda ver allí al Señor en usted. Así que aquí vemos que Jacob, por esta declaración del don profético y por lo que leímos en la Biblia, ahora ya Jacob ya está pero floreciente como la palmera, ya ahora él ha crecido como el Líbano, ya ahora él prácticamente florece y está más, pues ahora fructificando, ahora él está más vigoroso y verde. No cabe duda de que el Señor lo ha ayudado. Amén. Y aquí el don profético dice de qué manera le quitó el Señor todas aquellas astucias, dice, aquellas artimañas con las cuales él conseguía las cosas, y ahora pues ya el Señor lo ha pulido. Amén. Bueno, mis hermanos, para ir avanzando con la siguiente pregunta, dice la lección que qué legado de Jacob pretende Dios para nuestras familias ahora. Ok, veamos en el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, el capítulo 8, versículo 16 al 18. Dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Entonces aquí nosotros, hermanos, podemos ver que el testimonio debe de ser atado en nosotros como discípulos seguidores de Jesús, y debemos en un momento, circunstancia, situación que pasemos en la vida, no debemos de desaprovechar esa oportunidad de mantenernos fieles. Y al final, ¿verdad? Como este versículo, el versículo 18, prácticamente para nosotros los padres, y lo vuelvo y lo recalco aquí, dice
he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Aquí vemos nosotros que todo lo que nosotros estudiamos acerca de la vida de Jacob viene a ser como una señal, porque Isaías a esa conclusión llega. Dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí mis hijos y yo somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Prácticamente, hermanos, Israel, Jacob, sus descendientes, vienen a ser para nosotros como una señal o un presagio de las cosas que en la vida nos pueden pasar. Y el legado que Jacob deja, o que Dios pretende que nosotros adquiramos de la vida de Jacob para nuestra familia, es de que, hermanos, debemos juntamente con nuestros hijos entregarnos a Dios. Pues así nosotros vemos que fue necesario en el caso de Jacob, cuando hace pacto, lo hace con su familia. Cuando va a presentarse a Dios, lo hace con su familia y les dice: entreguen los ídolos, hay que hacer reformas en la casa. Así que nosotros vemos, hermanos, que todo esto es un presagio, es una señal para que nosotros también hagamos lo mismo. Hay que atar la ley de Dios, hay que atar el testimonio entre nosotros en el sentido de poner por obra esta enseñanza. Como Deuteronomio 29 todavía respalda más este punto. Ok, vamos a ir a Deuteronomios. Veintinueve. Es el último versículo, dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, según este versículo, ¿qué es lo que nosotros debemos entender con estas lecciones sobre la vida de Jacob? ¿Con qué propósito han sido dadas? Sí, ¿y con qué propósito han sido dadas? Dice que para que nosotros, sin duda, las estudiemos junto con ¿quiénes? Nuestros hijos. Con nuestros hijos. Así, mis hermanos, vemos que el legado de Jacob, que Dios pretende para nuestra familia, es que sirva esto, lo que pasó con Jacob y su familia, como una lección. Esta es una revelación que está aquí en la palabra, para que nosotros la apliquemos en nuestra vida, junto a nuestra familia, junto a nuestros hijos. Ojalá, hermanos, que estas lecciones, que han sido tan interesantes, pues nos traigan, hermanos, de una manera a un acercamiento más con Dios. Con razón ha habido un gran interés en estas lecciones. Todavía hoy, hermano Arturo, la gente de otros lugares está pidiendo esta lección. Algunos dicen: yo quiero saber si todavía tienen para que me manden ese folleto, porque la verdad ha sido estudiar la vida de este patriarca toda una bendición para nosotros. Pues de alguna manera nos hemos identificado con él, con las circunstancias que ha habido en su familia. Es todo un legado, es toda una herencia que nosotros encontramos en la Escritura revelada para que sirva de lección para nosotros y nuestros hijos. ¿De qué manera el don profético dice de que pues tenemos que aplicar esto en el caso de nosotros como padres, como sacerdotes en la familia? Dice la pluma inspirada aquí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 477, dice: en un sentido, el padre es sacerdote de la familia. Coloca sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la tarde, mientras la esposa y los hijos se unen en oración, alabanza. Jesús posará con tal familia, y por medio de su influencia vivificante
la gozosa exclamación de los padres será aún oída entre escenas más exaltadas, diciendo: he aquí yo y los hijos que me distes, salvos, eternamente salvos, libres de la corrupción que está en el mundo, por concupiscencias y por los méritos de Cristo, hechas herederos de inmortalidad. Vi que solamente pocos padres comprenden su responsabilidad, no han aprendido a controlarse a sí mismos, y hasta que esta lección sea aprendida, harán una obra pobre en gobernar a sus hijos. El dominio propio actuará como un encanto en la familia. Cuando esto se logre, se ha ganado una gran victoria. Entonces pueden educar a sus hijos a tener dominio propio. Aquí hay una gran responsabilidad, hermanos, como padres de familia. Nos está prácticamente dando una amonestación la mensajera en cuanto a hacer el culto, en cuanto a presentar, ¿verdad?, el culto matutino y el culto familiar, en otras cosas, tanto tarde y mañana. También nos está mencionando, ¿verdad?, de que los padres somos una influencia importante en los hijos, y si nosotros como padres nos aprendemos a dominar, ya sea en nuestras impaciencias o en aquello que todavía no hemos vencido, si le pedimos la dirección a Dios y aprendemos de Él a ser mansos y humildes, entonces, hermanos, vamos a hacer la parte que nos toca, y nuestros hijos también seguirán nuestro ejemplo. Me llama la atención la última parte: el dominio propio actuará como un encanto en la familia. Cuando esto se logre, se ha ganado una gran victoria. Entonces pueden educar a sus hijos a tener dominio propio. Amén. Así el Señor ha querido entonces que este día nosotros también crezcamos en gracia como padres de familia, usted tal vez, hermana, como madre, y nosotros también como miembros individuales del pueblo de Dios. El Señor desea que crezcamos en gracia, poniendo por obra todo lo que Él nos ha querido enseñar a través de esta lección. Vemos finalmente que, al igual que Jacob, tenemos la gran responsabilidad de ser el sacerdote de la casa, el sacerdote de la familia. Me gusta esta parte que dice que mientras el padre coloca sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la tarde, el esposo y los hijos se unen con él en oración y alabanza. Y Dios viene, dice, y posa con esa familia por medio de su influencia vivificante. Y entonces dice, Jesús pues va a estar ahí con ellos. Y qué bonito será cuando el Padre diga, aquí estoy yo y los hijos que me diste. Dios nos ayude, mis hermanos, para que hasta aquí lo que hemos aprendido, pues nosotros ya lo pongamos por obra. Amén. Nosotros mismos como padres humillémonos ante el Señor. Nosotros mismos, hermanos, pasemos en nuestra lucha con Dios en oración. Nosotros mismos comprendamos que es dependiendo de Dios cómo vamos a salir adelante, y si nosotros transmitimos esto a la familia, sí que vamos a ser bendecidos. Así que vamos a orar ahora para que el Señor nos ayude a crecer en gracia, ¿no les parece? Vamos a rodearnos. Te agradecemos, Señor, porque una vez más vemos que en esta historia de Jacob, en esta lección sobre su vida, hay todo un legado para nosotros como padres, como familia. Y rogamos, Señor, para que lo capitalicemos de tal manera que seamos mejores padres, tengamos mejores familias, poniendo por obra, Señor, todo aquello que tú nos has querido enseñar en cada una de las áreas de este patriarca y todos sus seres queridos. Señor, te pedimos que a nosotros también, a esta altura de la vida, nos hagas crecer como la palmera. También a nosotros, Señor,
nos hagas fuertes, nos hagas prácticamente fructificar en el sentido, Señor, de que ya pongamos por obra los consejos, ya podamos, Señor, en la familia aplicar esta lección. Por favor, Señor, te rogamos que nos ayudes, que nos des sabiduría para saberlo hacer, y rogamos que prepares el corazón de los hijos, de la esposa, para que puedan, Señor, entender cuando les hablamos y que puedan ver, Señor, que una sola cosa tenemos, y es la de hacer con fidelidad el sacerdocio que tú nos has encomendado. Señor, gracias por hablarnos de esta manera, hacernos ver nuestra responsabilidad y hacernos ver que el legado de Jacob es para ponerlo por obra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.